Ahora vamos a analizar gráficamente algunas funciones. Considere la siguiente representación gráfica. El dominio de G corresponde a. Aquí nos están diciendo que G es todo lo que vemos acá, o sea, esta parte y esta parte. Entonces nos preguntan por el dominio. Recordemos que cuando buscamos gráficamente el dominio, nosotros tenemos que analizar la función de izquierda a derecha haciendo el recorrido en el eje X. Entonces, en este caso tenemos esta parte que inicia aquí y termina acá. Está empezando en el 5 negativo y está terminando esa primera parte en el 2 negativo. Entonces tenemos aquí, empezando acá y terminando en 2 negativo. Y luego la segunda parte, que es de aquí a aquí en X, empieza en el 1 y está terminando, perdón, me pasé. Empieza en el 1 y termina en el 2. Con solo eso, ya nosotros ubicamos la opción, pero hagámoslo completo. Empieza en 5 negativo, cerrado. Termina en 2 negativo, cerrado también. Eso es importante porque puede ser que exista una opción donde les cambien el abierto y el cerrado. Entonces tenemos que ser precisos. El 1 cerrado y el 2 cerrado. Y si ustedes revisan aquí las opciones, que sería la opción D, aquí están los intervalos, ¿verdad? Tal como los habíamos mencionado. Del 5 negativo al 2 negativo, unido con el intervalo del 1 al 2, que es lo que tenemos marcado aquí. Considere la siguiente representación gráfica de una función f. El ámbito es. Ahora nos están preguntando por el ámbito de la función. El ámbito es el conjunto de todas las imágenes y esas se ubican en el eje Y. Por lo tanto, cuando ustedes analicen un ámbito, tienen que analizar esa gráfica de abajo hacia arriba, recorriendo el eje Y. ¿Ok? Entonces, dominio, cuando es dominio, es de izquierda a derecha. Y cuando nos pregunten por el rango o el ámbito, es de abajo hacia arriba. Así es como tenemos que hacer el análisis. En este caso es un ámbito. Entonces yo tengo que posicionarme donde está empezando la función. Pero aquí hay un error muy común que la gente se posiciona acá. Entonces inician el ámbito con el 2 negativo. Y mucho cuidado. Aquí está empezando nuestra función. Pero el valor de Y, porque es un ámbito, el valor de Y es este. En este caso sería el 0. Por lo tanto, el recorrido que yo tengo es empezando aquí en el 0 y subiendo. Pero en este caso tenemos una flecha, lo que significa que no tenemos un final. Tenemos un inicio, pero no tenemos un final. El inicio se está dando en el 0 y el final, como no sabemos quién es por la flecha, sería más infinito. Y ese 0, este valor inicial, está relacionándose aquí y vean el puntito, punto relleno. Quiere decir que el 0 va a ir cerrado. Por lo tanto, opción C. Considere la siguiente representación gráfica. Ahora es un ámbito de la función f y la gráfica de f, vean la que viene en dos partes. Ustedes conforme van estudiando notan que en ocasiones la función está graficado sobre un formato con cuadrícula y en otros pues solamente ustedes ven al eje X, el eje Y y ven la función.
como más simple. Pero en este caso, bueno, estamos con un ámbito y ya sabemos que el ámbito se analiza de abajo hacia arriba. Tenemos que hacer el recorrido sobre el eje Y. Aquí tenemos esta primera parte. Y esta primera parte, el recorrido de Y, es empezando aquí y terminando aquí. ¿Cuál es ese valor? Empieza en 0 y termina en 1. Entonces sería desde 0 hasta 1. Y la otra parte, que es esta, aquí es con el 2 y este punto es con el 3. Entonces el recorrido es desde el 2 hasta el 3. Este pedacito de acá. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos como ámbito? Del 0 al 1 unido con el intervalo del 2 al 3. Respetando, ¿verdad?, que todos los extremos del intervalo son cerrados. Y la opción donde vamos de 0 a 1 y luego de 2 a 3 es la opción A. Considere la siguiente representación gráfica de una función f. Un intervalo en el cual el comportamiento de f es creciente corresponde a. Entonces nos están preguntando por una parte de esa gráfica que sea creciente. Voy a ampliar aquí. Recordemos que una gráfica puede tener sectores crecientes, decrecientes y constantes. El análisis de cualquiera de ellos tres, ¿verdad? Cuando estamos analizando el crecimiento, la variación y todo eso, se analiza de izquierda a derecha con los valores de x. Entonces, tenemos que el dominio se analiza en x, el ámbito o el rango se analizan en y la variación, ¿verdad?, que es cuando tenemos creciente, decreciente o constante, eso se analizan en x. Ahí como un recordatorio nada más. En esta gráfica tenemos una primera parte que es decreciente. Mucho cuidado, ¿verdad?, que no los confunda la flecha. Creciente, decreciente y creciente. ¿Qué podemos hacer si nos confunden estas flechas? Ok, imaginemos un recorrido siempre de izquierda a derecha, como si estuviéramos viendo un camino a lo lejano. Aquí yo vengo bajando, entonces decreciente. En esta parte voy subiendo, creciente. Voy bajando, decreciente, y nuevamente voy subiendo, creciente. Y si ni sube ni baja, ese es el constante. Entonces es una forma como de tratar de no confundirnos con las flechas, que a veces es una trampa, ¿verdad? Así como una cáscara ahí para ver si caemos. Ahora, ¿cuál de esos intervalos, específicamente el creciente, aparece en las opciones? Entonces yo tengo dos intervalos. Regreso aquí. Tenemos, esta parte es creciente y va del 2 negativo al 1 negativo. Yo sé que en este intervalo del 2 negativo al 1 negativo es creciente. Y también es creciente del 0 hacia más infinito, que es lo que quiere decir esta flecha, ¿verdad? Todos los valores mayores que el 0. Y en las opciones, ahora sí, ¿cuál de esos dos intervalos aparecen en las opciones? Y en la opción A tenemos de 0 a más infinito, que de hecho esa es la opción correcta, de 0 a más infinito. Ahora, antes de hablar un poco de esa opción, analicemos por qué las otras son incorrectas. En la B dice que de menos infinito al 0.
O sea, todos los valores del 0 hacia la izquierda. O sea, todo esto que estoy marcando aquí. Y en todo ese sector y tenemos decreciente, creciente, decreciente. No, no me sirve. Me sirve que solo sea creciente. La opción C, que es del 2 negativo, todos los valores mayores, o sea, a más infinito. Entonces va a partir del 2 negativo en adelante. Y en toda esta parte que acabo de marcar, tengo una parte decreciente. Por eso no podía ser la opción. Y luego de menos infinito hasta 2 negativo. O del 2 negativo y todos sus valores menores. Del 2 negativo y todos sus valores menores, el sector que hay aquí es decreciente. Repito, por ese motivo es que ninguna de estas tres eran. Y la correcta es de 0 a más infinito. Y si alguien se está preguntando, ¿y por qué el 0 abierto? Si aquí aparece el relleno. Ok. En el caso de la variación creciente, decreciente y constante, tenemos que recordar que no tiene que necesariamente aparecer todos los valores de esa parte que ustedes están viendo. En este caso que buscábamos creciente, no tiene por qué aparecer todos los valores completos de lo que me dice la gráfica. La respuesta pudo haber sido así. Y es una respuesta correcta. Pero ¿en qué influye que no incluya el 0? Que empiece un poco después del 0. Si yo empiezo un poco después del 0, y voy a ampliar otra vez. Si yo empiezo un poco después del 0, de ahí en adelante sigue siendo creciente. Si la opción hubiera dicho de 2 a más infinito, también hubiera sido verdadera. Porque si yo empiezo aquí en el 2, de aquí en adelante, ese sector sigue siendo creciente. Entonces, eso es para que nos quede claro que cuando nos preguntan creciente, decreciente o constante, y yo identifico, en este caso, las partes crecientes, no quiere decir que en la opción pueda venir completa, puede venir una parte de eso que es creciente. En este ejercicio lo que nos quitaron fue el 0 nada más, pero bien puede haber venido la opción, por decir algo, de 1 más infinito y hubiera sido una respuesta también correcta. Entonces, por ese motivo es que esta es la opción correcta.